En diciembre de 1915, en un polígono secreto perdido en la campiña británica, un grupo de oficiales del ejército esperaba con impaciencia algo que jamás habían visto antes. El frío cortaba la piel, la niebla se arrastraba sobre el barro helado, y de repente, desde el interior de un hangar de metal oxidado, comenzó a emerger una criatura que no pertenecía a este mundo. 28 toneladas de acero se movían lentamente hacia la luz del amanecer, produciendo un rugido mecánico que hacía temblar el suelo bajo los pies de los presentes. La forma de aquel monstruo desafiaba toda lógica conocida, porque su casco tenía la silueta de un rombo gigantesco, con orugas que no se limitaban a la parte inferior como en los tractores agrícolas, sino que envolvían todo el perímetro de la máquina desde la punta delantera hasta la cola trasera. Los oficiales permanecieron inmóviles, sin atreverse a respirar, mientras aquella bestia de hierro avanzaba hacia ellos escupiendo humo negro por sus entrañas. Ninguno de ellos podía imaginar que estaban presenciando el nacimiento del arma que cambiaría para siempre la naturaleza de la guerra. Sin embargo, un hombre observaba la escena con el ceño fruncido y los brazos cruzados sobre el pecho. Lord Kitchener, el todopoderoso ministro de guerra británico, consideraba aquella máquina una pérdida absurda de recursos y tiempo. Para él, aquel ingenio mecánico no era más que un juguete caro que jamás funcionaría en las condiciones reales del campo de batalla. Los verdaderos soldados ganaban guerras con bayonetas, artillería y coraje, no con extravagancias de ingenieros soñadores. Kitchener dio media vuelta y abandonó el polígono sin pronunciar una sola palabra de aprobación, convencido de que aquella locura nunca llegaría a ninguna parte. La historia de aquella máquina había comenzado un año antes, cuando el frente occidental se transformó en una pesadilla de la que nadie podía despertar. Millones de soldados de ambos bandos se pudrían en trincheras excavadas desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza, separados por una tierra de nadie sembrada de cráteres, alambre de espino y cadáveres sin enterrar. Cada intento de avanzar terminaba en masacre, porque las ametralladoras alemanas cegaban oleadas enteras de infantería antes de que los atacantes pudieran recorrer los primeros 100 metros. Los generales británicos lanzaban ofensiva tras ofensiva, sacrificando decenas de miles de hombres por conquistar unos pocos metros de barro ensangrentado que perdían al día siguiente en el contraataque enemigo. La guerra se había convertido en una trituradora de carne humana sin fin ni propósito aparente. Algunos oficiales jóvenes y un puñado de ingenieros civiles comenzaron a buscar una solución desesperada para romper aquel punto muerto que estaba desangrando a toda una generación. Entre ellos destacaban William Triton, un fabricante de maquinaria agrícola de Lincoln, y Walter Wilson, un ingeniero naval con ideas poco convencionales. Ambos compartían una visión que parecía sacada de una novela de ciencia ficción, porque proponían construir una máquina blindada capaz de atravesar trincheras, aplastar alambradas y resistir el fuego de las ametralladoras que tanto daño causaban a la infantería desprotegida. El almirantazgo británico, bajo la dirección del joven Winston Churchill, decidió financiar el proyecto en secreto, sin informar al escéptico Ministerio de Guerra. Antes de continuar, escriba en los comentarios la ciudad desde la que está viendo el video para que pueda ver cuán extendida está mi historia. Y no olvide darle a me gusta y suscribirse, ya que eso me motiva mucho a crear nuevos videos. El primer prototipo recibió el nombre de Pequeño Willy y resultó ser un fracaso estrepitoso que casi acabó con todo el programa. La máquina apenas podía cruzar una zanja de 1,5 metros de anchura, cuando las trincheras alemanas superaban fácilmente los 3 metros. Los inversores perdieron la paciencia, los militares tradicionales exigieron cancelar aquella pérdida de dinero, y durante varias semanas el proyecto estuvo a punto de morir antes de nacer. Pero Triton y Wilson no se rindieron, sino que volvieron a la mesa de diseño con una idea radical que cambiaría todo. En lugar de colocar las orugas solo en la parte inferior del vehículo, decidieron extenderlas por todo el perímetro del casco, creando aquella característica forma de rombo que permitiría trepar sobre cualquier obstáculo como un insecto gigantesco de acero. Las pruebas oficiales tuvieron lugar en abril de 1916, en un terreno preparado especialmente para simular las condiciones del frente. Los ingenieros habían excavado trincheras de 3,5 metros de anchura, habían sembrado el campo de cráteres de artillería y habían tendido múltiples filas de alambre de espino del mismo tipo que utilizaban los alemanes. El nuevo prototipo, bautizado como Madre por sus creadores, se acercó a la primera trinchera mientras los observadores contenían la respiración.
La parte delantera del tanque se asomó al vacío, inclinándose hacia adelante como si fuera a precipitarse al abismo, pero entonces las orugas encontraron el borde opuesto, y la máquina comenzó a trepar con una lentitud inexorable hasta emerger al otro lado. El alambre de espino crujía y se desgarraba bajo el peso del acero como si fuera hierba seca, y los cráteres que habrían detenido cualquier vehículo convencional desaparecían bajo las orugas sin causar el menor problema. La mayoría de los oficiales presentes estallaron en aplausos y vítores, porque acababan de presenciar algo que podía cambiar el curso de la guerra. El Ministerio de Guerra, a regañadientes y sin el apoyo de Lord Kitchener, autorizó un pedido inicial de 100 unidades el 12 de febrero de 1916, seguido de otras 50 máquinas adicionales en abril. La producción se repartió entre la fábrica de William Foster en Lincoln y las instalaciones de Metropolitan Carriage en Birmingham, trabajando día y noche para entregar las máquinas lo antes posible. Los ingenieros decidieron fabricar dos variantes distintas que recibieron nombres peculiares basados en terminología animal. Los machos llevaban 2 cañones navales de 6 libras montados en patrocinadores laterales, además de 3 ametralladoras para protegerse de la infantería enemiga. Las hembras prescindían de los cañones pesados y montaban 5 ametralladoras Vickers de calibre 7,62 milímetros, diseñadas específicamente para barrer las trincheras llenas de soldados alemanes. El motor representaba el mayor problema de toda la máquina, porque el propulsor Foster Daimler de 6 cilindros apenas producía 105 caballos de potencia para mover 28 toneladas de acero blindado. Esta relación de menos de 4 caballos por tonelada era desastrosamente baja, lo que significaba que el tanque solo podía arrastrarse a 6 km por hora en terreno llano, y mucho menos cuando enfrentaba obstáculos serios. Pero el mando británico no consideraba esto un problema grave, porque la distancia entre las trincheras enemigas rara vez superaba unos pocos cientos de metros, y el tanque solo necesitaba sobrevivir durante ese breve trayecto para cumplir su misión de abrir paso a la infantería que avanzaría detrás. Dentro de aquella fortaleza de acero se escondía un infierno que ningún soldado podía imaginar hasta que cerraban las escotillas sobre su cabeza. 8 hombres debían trabajar en un espacio tan reducido que apenas podían moverse sin golpearse unos contra otros, rodeados por un motor rugiente que compartía el mismo compartimento que la tripulación. El propulsor de gasolina expulsaba gases de escape directamente al interior del habitáculo, llenando los pulmones de los ocupantes con monóxido de carbono que provocaba mareos, náuseas y pérdidas de conocimiento. La temperatura dentro del tanque superaba fácilmente los 50 grados centígrados cuando el motor funcionaba a plena potencia, convirtiendo aquella caja de metal en un horno donde los hombres sudaban hasta deshidratarse en cuestión de minutos. Los vapores de aceite caliente se mezclaban con el humo del motor y el olor metálico de la pólvora cuando los artilleros disparaban, creando una atmósfera irrespirable que obligaba a los tripulantes a usar máscaras protectoras rudimentarias que apenas servían para algo. El ruido constituía otro tormento que destrozaba los nervios de cualquier ser humano normal. El rugido del motor, el chirrido de las orugas contra el metal, el estruendo de los cañones y las ametralladoras propias, todo se combinaba en un estrépito tan ensordecedor que los tripulantes no podían escuchar sus propios gritos, aunque gritaran a pleno pulmón. La comunicación verbal resultaba completamente imposible, por lo que los 8 hombres debían coordinarse mediante gestos con las manos, golpes en los hombros o señales luminosas improvisadas. Los cascos de cuero con protecciones metálicas que llevaban apenas amortiguaban el impacto del sonido, y muchos tanquistas sufrieron daños auditivos permanentes tras unas pocas misiones de combate. El sistema de conducción representaba una pesadilla de coordinación que requería 2 hombres trabajando en perfecta sincronía sin poder comunicarse entre ellos. El primer conductor manejaba la caja de cambios principal, mientras el segundo controlaba los frenos de cada oruga por separado, y ambos debían actuar simultáneamente para girar la máquina en cualquier dirección. Un error de sincronización podía hacer que el tanque girara en círculos, se detuviera bruscamente o incluso dañara la transmisión de forma irreparable. Los conductores aprendían a anticipar los movimientos del compañero mediante la intuición y la práctica constante, desarrollando una conexión casi telepática que les permitía maniobrar sin intercambiar una sola palabra. Las fábricas trabajaban a ritmo frenético durante el verano de 1916, produciendo máquinas que salían de las líneas de montaje con defectos que no había tiempo de corregir. La compañía Foster entregó 37 machos, mientras Metropolitan Carriage aportó 113 tanques adicionales entre machos y hembras,
sumando un total de 150 unidades que debían cambiar el rumbo de la batalla del Somme. Los tripulantes recibían una formación ridículamente breve antes de ser enviados al frente, con algunos conductores que apenas habían manejado la máquina durante unos pocos días antes de enfrentarse al combate real. Nadie sabía exactamente cómo utilizar aquellas bestias mecánicas en batalla, porque no existían manuales, doctrinas ni experiencias previas que pudieran servir de guía. El 15 de septiembre de 1916, 32 tanques Mark I se prepararon para entrar en combate por primera vez en la historia de la humanidad, cerca de las aldeas de Flers y Courcelette. La niebla matutina cubría el campo de batalla, mientras los motores rugían en la oscuridad, y los soldados de infantería británicos observaban con una mezcla de asombro y escepticismo aquellas máquinas que supuestamente les abrirían paso hacia las líneas alemanas. A las 6:20 de la mañana, los tanques comenzaron a avanzar lentamente hacia las posiciones enemigas, arrastrándose sobre el barro a la velocidad de un hombre caminando. Los soldados alemanes que vigilaban las trincheras no podían creer lo que veían emerger de la bruma, porque aquellas siluetas metálicas no se parecían a nada conocido por el ser humano. El pánico se apoderó de las líneas alemanas cuando los defensores comprendieron que sus ametralladoras no servían para nada contra aquellos monstruos. Las balas rebotaban en el blindaje sin causar el menor daño, los fusiles resultaban completamente inútiles, y los soldados comenzaron a huir abandonando sus armas y equipos en las trincheras. Algunos tanques aplastaron nidos de ametralladoras bajo sus orugas, otros derribaron las alambradas que habían costado miles de vidas británicas en asaltos anteriores, y la infantería avanzó detrás de ellos encontrando mucha menos resistencia de lo habitual. Un corresponsal de guerra británico telegrafió aquella misma tarde que un tanque había sido visto avanzando por la calle principal de Flers con el ejército británico vitoreando detrás. Pero aquel triunfo inicial ocultaba una realidad mucho más sombría que los comunicados oficiales británicos prefirieron no mencionar. De los 32 tanques que partieron hacia las líneas alemanas aquella mañana de septiembre, 14 nunca llegaron a entrar en combate. Algunos se hundieron en los cráteres de artillería que salpicaban el campo de batalla, otros sufrieron averías mecánicas que los dejaron inmóviles a medio camino, y varios simplemente se sobrecalentaron hasta que sus motores dejaron de funcionar. Las orugas se atascaban en el barro con una facilidad desesperante, y cuando una máquina quedaba varada, no existía forma práctica de rescatarla bajo el fuego enemigo. Los tripulantes debían abandonar el vehículo y regresar arrastrándose por la tierra de nadie, rezando para que las ametralladoras alemanas no los alcanzaran durante la retirada. Los depósitos de combustible constituían la sentencia de muerte más temida por cualquier tripulante con experiencia. Los ingenieros habían colocado los tanques de gasolina en la parte delantera del casco, justo donde era más probable que impactaran los proyectiles enemigos. Cuando un obús alemán penetraba el blindaje y alcanzaba el combustible, el tanque se transformaba en una bola de fuego en cuestión de segundos. El interior del habitáculo se llenaba de llamas que consumían todo a su paso, incluyendo a los 8 hombres que no tenían ninguna posibilidad de escapar a tiempo. Las escotillas de evacuación eran ridículamente pequeñas y estaban situadas en lugares poco accesibles, lo que significaba que incluso los tripulantes que sobrevivían al impacto inicial morían carbonizados mientras intentaban salir de aquella trampa ardiente. El barro de Flandes demostró ser un enemigo tan mortal como cualquier arma alemana durante los meses siguientes. Las investigaciones posteriores revelaron que la arcilla de aquella región poseía propiedades adhesivas extraordinarias que la hacían pegarse al metal con una fuerza descomunal. Las orugas acumulaban toneladas de aquel lodo pegajoso que aumentaba el peso de la máquina y reducía su ya limitada movilidad hasta hacerla prácticamente nula. Los mecánicos debían pasar horas limpiando las orugas entre misiones, raspando aquella masa viscosa que se endurecía como cemento cuando se secaba. En algunas ocasiones, los tanques quedaban tan profundamente enterrados en el fango que resultaba imposible extraerlos, convirtiéndose en obstáculos permanentes del paisaje bélico. El mando británico ordenó desarrollar versiones mejoradas, con la esperanza de corregir los defectos más evidentes del diseño original. El Mark II y el Mark III apenas introdujeron cambios significativos, limitándose a pequeñas modificaciones en la ventilación y el blindaje que no resolvían los problemas fundamentales de la máquina. El verdadero salto llegó con el Mark IV, que incorporaba depósitos de combustible blindados y desplazados hacia una posición más segura en la parte trasera del vehículo. Los cañones de 6 libras fueron acortados para evitar que se clavaran en el suelo durante el cruce de trincheras, y el sistema de escape recibió mejoras que reducían ligeramente la cantidad de gases tóxicos en el interior del habitáculo.
La producción del Mark IV alcanzó cifras impresionantes, con más de 1.200 unidades fabricadas entre 1917 y 1918. Pero la cantidad no podía compensar las limitaciones inherentes del diseño, como demostró la desastrosa batalla de Passchendaele en el otoño de 1917. El terreno se había convertido en un mar de lodo líquido tras meses de bombardeos y lluvias incesantes, y los tanques se hundían hasta las escotillas en aquel océano de barro. De 52 máquinas enviadas al combate, apenas 19 consiguieron participar efectivamente en la operación, mientras el resto quedaba atrapado o sufría averías antes de alcanzar las posiciones enemigas. Los alemanes aprendieron rápidamente a explotar las debilidades de aquellos colosos de acero que tanto terror habían causado inicialmente. Sus artilleros desarrollaron técnicas para concentrar el fuego sobre los tanques individuales, destruyéndolos sistemáticamente antes de que pudieran causar daños significativos. Más inquietante aún, las tropas germanas comenzaron a capturar tanques británicos averiados o abandonados, reparándolos y desplegándolos contra sus antiguos propietarios. Ver aquellas máquinas que tanto había costado desarrollar avanzando bajo banderas alemanas producía un impacto psicológico devastador en los soldados británicos, que sentían que su propia arma secreta se había vuelto contra ellos. Los ingenieros británicos trabajaron sin descanso para crear una máquina que corrigiera los errores más graves de sus predecesores, y el resultado de aquellos esfuerzos llegó al frente en la primavera de 1918. El Mark V incorporaba un motor Ricardo de 6 cilindros con una cilindrada de 19 litros que producía 150 caballos de fuerza, un aumento significativo respecto a los 105 caballos del modelo original. La potencia específica subió hasta 5,2 caballos por tonelada, lo que permitía alcanzar una velocidad máxima de 7,5 km por hora y mantener el funcionamiento durante aproximadamente 10 horas con un depósito de 450 litros de combustible. Pero el cambio más revolucionario residía en el sistema de transmisión diseñado por Walter Wilson, que permitía a un solo conductor manejar todos los controles de la máquina sin necesidad de ayuda. Aquella innovación liberaba a un miembro de la tripulación para otras tareas y eliminaba los constantes problemas de coordinación que habían causado tantos accidentes y averías en los modelos anteriores. El conductor ya no dependía de gestos incomprensibles ni de la intuición de un compañero para girar o frenar, sino que controlaba ambas orugas mediante un sistema de palancas conectadas a la nueva caja de cambios planetaria. Las fábricas Metropolitan Carriage comenzaron la producción en serie durante el otoño de 1917, pero los primeros lotes no llegaron a Francia hasta mayo del año siguiente. La espera resultó frustrante para el mando británico, que necesitaba desesperadamente aquellas máquinas mejoradas para las ofensivas de primavera. Cuando finalmente se acumuló un número suficiente de unidades, los planificadores diseñaron una operación que demostraría el verdadero potencial de los tanques como arma de ruptura. El 4 de julio de 1918, 60 tanques Mark V encabezaron un ataque sorpresa contra las posiciones alemanas cerca de la localidad de Hamel, en apoyo de las tropas australianas. La operación duró apenas 90 minutos y resultó un éxito rotundo que superó todas las expectativas del alto mando. Los tanques aplastaron las defensas germanas con una eficacia que no se había visto en ningún combate anterior, permitiendo que la infantería avanzara con pérdidas mínimas comparadas con los sangrientos asaltos de años anteriores. Los generales aliados tomaron nota de aquel resultado y comenzaron a planificar algo mucho más ambicioso. El 8 de agosto de 1918 marcó el comienzo del fin para el ejército imperial alemán. 288 tanques Mark V, junto con numerosos tanques ligeros Whippet, participaron en una ofensiva masiva cerca de la ciudad de Amiens, que pilló completamente desprevenidos a los defensores. La niebla matutina ocultó el avance de aquella armada de acero hasta que fue demasiado tarde para organizar una resistencia efectiva, y las líneas alemanas se desmoronaron en un frente de varios kilómetros. Los soldados germanos huían en desbandada, abandonando artillería, municiones y miles de prisioneros que preferían rendirse antes que enfrentarse a aquellos monstruos mecánicos. El general Erich Ludendorff, comandante supremo de las fuerzas alemanas, escribió en sus memorias que aquel fue el día negro del ejército alemán, el momento en que comprendió que la guerra estaba irremediablemente perdida. La moral de las tropas germanas quedó destrozada tras presenciar cómo sus defensas caían una tras otra ante el avance imparable de los tanques británicos, y las deserciones comenzaron a multiplicarse en las semanas siguientes. El ejército estadounidense también quiso participar en aquella nueva forma de guerra mecanizada, pero carecía de tiempo para desarrollar sus propios tanques pesados.
El 31º Batallón de Tanques del Ejército Americano recibió 21 Mark V británicos y fue lanzado al combate contra la temible línea Hindenburg entre septiembre y noviembre de 1918. Los tripulantes americanos lucharon con valentía extraordinaria, pero pagaron un precio terrible por su falta de experiencia. De las 21 máquinas asignadas al batallón, 18 fueron destruidas o quedaron fuera de combate en apenas unas semanas de operaciones. La artillería alemana había perfeccionado sus tácticas antitanque y concentraba fuego demoledor sobre cada vehículo que aparecía en el campo de batalla. El 11 de noviembre de 1918, las armas cayeron en el frente occidental y millones de soldados comenzaron el largo camino de regreso a sus hogares. Los tanques Mark que habían sobrevivido a la carnicería parecían destinados a convertirse en chatarra oxidada o monumentos conmemorativos en las plazas de los pueblos británicos. Pero el destino tenía planes muy diferentes para aquellas máquinas de guerra, porque al otro lado de Europa estallaba un conflicto que les daría una segunda vida completamente inesperada. Rusia se desangraba en una guerra civil brutal entre el Ejército Rojo bolchevique y las fuerzas del Movimiento Blanco que luchaban por restaurar el antiguo régimen. El gobierno británico decidió apoyar a los blancos con armas, suministros y equipamiento militar, incluyendo 70 tanques Mark V, que fueron embarcados hacia los puertos de Arcángel y Vladivostok. Los estrategas de Londres esperaban que aquella tecnología moderna inclinara la balanza a favor de sus aliados rusos y aplastara la revolución comunista antes de que pudiera consolidarse. Los tanques británicos causaron verdadero terror entre las filas del Ejército Rojo durante los primeros enfrentamientos. Los soldados bolcheviques carecían de cualquier experiencia contra vehículos blindados y huían despavoridos cuando aquellas fortalezas de acero aparecían en el horizonte. Las ametralladoras y los fusiles resultaban completamente inútiles contra el blindaje, y los comandantes rojos no tenían idea de cómo detener a aquellos monstruos mecánicos que aplastaban sus posiciones defensivas con total impunidad. Sin embargo, la situación en los frentes de la guerra civil comenzó a cambiar drásticamente en favor de los bolcheviques. El ejército blanco sufría de divisiones internas, falta de coordinación entre sus generales y un apoyo popular cada vez menor entre la población campesina. Las líneas de suministro se alargaban peligrosamente mientras las fuerzas rojas controlaban las principales regiones industriales y los nudos ferroviarios del país. Uno tras otro, los frentes blancos comenzaron a colapsar, y con cada derrota, más equipamiento militar caía en manos del enemigo. Los bolcheviques capturaron tanques Mark V en cantidades crecientes a medida que avanzaban contra sus oponentes en retirada. Algunos fueron abandonados por tripulaciones que huían ante el avance rojo, otros quedaron atrapados en el barro o sufrieron averías mecánicas que impedían su evacuación, y varios cayeron intactos cuando las unidades blancas se rindieron en masa. Los mecánicos soviéticos examinaron aquellas máquinas extranjeras con fascinación y determinación, aprendiendo a repararlas sin manuales, sin piezas de repuesto originales y sin ninguna formación previa en tecnología blindada occidental. En cuestión de meses, los tanques que habían llegado para aplastar la revolución desfilaban bajo banderas rojas contra sus antiguos aliados. El Ejército Rojo desplegó los Mark V capturados en operaciones contra los últimos reductos del Movimiento Blanco y posteriormente en las campañas para consolidar el control soviético sobre las repúblicas bálticas. Los tanques participaron en combates en Lituania y Letonia durante 1921, donde su sola presencia bastaba muchas veces para quebrar la resistencia de las fuerzas nacionalistas locales. Lo más extraordinario de toda esta historia es que aquellas máquinas diseñadas en 1915 permanecieron en servicio activo del Ejército Rojo hasta 1939, un total de 21 años después de su creación. Cuando el mundo se preparaba para una nueva guerra mundial y los tanques modernos alcanzaban velocidades de 40 km por hora con cañones capaces de perforar cualquier blindaje, los viejos Mark V seguían arrastrándose por los campos de entrenamiento soviéticos a paso de tortuga. Sus tripulantes los utilizaban para maniobras de instrucción y como puntos de fuego fijos, exprimiendo hasta la última gota de utilidad de aquellos dinosaurios mecánicos que se negaban a morir. Los ingenieros británicos que habían diseñado aquellas máquinas en los talleres de Lincoln jamás imaginaron que su creación serviría durante 2 décadas al ejército de una nación que consideraban enemiga de todo el mundo civilizado. William Triton y Walter Wilson construyeron sus tanques para defender el Imperio Británico y derrotar a los alemanes, pero el destino quiso que aquellos mismos vehículos acabaran luchando bajo la estrella roja soviética contra los propios aliados de Gran Bretaña. Si esta historia sobre los tanques Mark te ha resultado interesante,
Te pido que dejes tu pulgar arriba para que más personas puedan conocer estas increíbles máquinas de guerra. Escribe en los comentarios qué otros vehículos blindados de la Primera Guerra Mundial te gustaría que exploráramos en próximos capítulos. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana traemos nuevas historias sobre la tecnología militar que cambió el curso de la historia.